Pensemos por un momento en una situación muy cotidiana en cualquier entorno profesional. Claro, una reunión importante, por ejemplo. Exacto, una reunión crucial. Las apuestas están altísimas y de repente alguien lanza un dato incorrecto o propone una estrategia que claramente es defectuosa. Y para quien conoce la respuesta correcta, el instinto inmediato es saltar. Es casi biológico. Eso es, corregir el error al instante y demostrar un dominio absoluto del tema. Existe como una necesidad imperiosa de llevar la inteligencia prendida en el pecho, como si fuera una medalla brillante. O sea, para que todo el mundo la vea, ya sea en una junta de directivos o en un debate cualquiera en redes sociales. Se asume sin cuestionar que ser la persona más lista de la sala es la clave indiscutible del éxito. Claro, es que esa exhibición constante de intelecto se considera hoy en día el pilar de la competencia moderna. Totalmente. La creencia generalizada dicta que si no despliegas esa brillantez en cada oportunidad, pues el mundo pasará de largo y tu talento quedará ignorado. Es una especie de carrera armamentística por ver quién tiene el comentario más agudo. Bueno, vamos a desgranar esto porque nuestra inmersión en las fuentes de hoy plantea un escenario que hace saltar por los aires toda esa creencia. Desde luego que sí, es un cambio de paradigma brutal. Los textos que estamos analizando hoy, para quienes nos escuchan, exploran la Ley 21 de las famosas 48 leyes del poder. Y la premisa que defiende es profundamente contraintuitiva y letal. Letal es la palabra exacta. Sí, Sostiene que ocultar la propia inteligencia y parecer deliberadamente más torpe o ingenua que el rival puede ser, de hecho, la mayor ventaja competitiva que existe. Así que el objetivo de este análisis es explorar una idea bastante inquietante. adelante, a ver cuál es. Esa necesidad imperiosa de tener siempre la razón es exactamente lo que nos hace vulnerables a la manipulación. Es una gran pregunta. Para comprender la mecánica de esta estrategia, es imprescindible establecer primero el marco psicológico básico con el que opera la mente humana. Claro, la base de todo. O sea, a ningún individuo le gusta sentirse más estúpido que la persona que tiene enfrente. El ego intelectual es increíblemente frágil y suele reaccionar con hostilidad ante la superioridad ajena. Se ponía a la defensiva de inmediato. Exacto. Por lo tanto, la verdadera maestría en este juego de poder no consiste simplemente en hacerse el tonto de una forma histriónica o evidente. No es poner cara de no enterarse de nada y ya está. ¿Qué va? La táctica es mucho más sutil y perversa. Consiste en hacer que la supuesta víctima del engaño se sienta excepcionalmente brillante. Claro, o sea, elevar al otro para bajarle las defensas. Eso es. Cuando se logra que el adversario esté íntimamente convencido de que es intelectualmente superior, sus defensas críticas caen por completo. Jamás sospechará que hay motivos ocultos detrás de las acciones de alguien a quien considera directamente inferior. Pero claro, a ver, la teoría maquiavélica sobre el papel lo aguanta todo. Para anclar esto en la realidad, las fuentes detallan la que probablemente sea la aplicación histórica más espectacular e intrincada de esta ley. Madre mía, sí, la historia de los diamantes. Es que supera cualquier guión cinematográfico. Totalmente. El relato nos traslada al invierno de 1872. Todo comienza en Londres con un financiero estadounidense de altísimo nivel llamado Asbury Harpending. Un peso pesado de la época. Sí, sí. Este magnate está atendiendo sus negocios en Europa cuando de pronto recibe un telegrama urgente de William Ralston, nada menos que el todopoderoso dueño del Banco de California. Ojo al remitente, que no era cualquiera. Exacto. El mensaje contiene una afirmación explosiva. Dice que se acaba de descubrir una inmensa y riquísima mina de diamantes en algún lugar inexplorado del oeste americano. Y hay que entender que en el contexto de la época esa afirmación rozaba lo absurdo. Harpending, siendo un hombre de mundo, estaba perfectamente al tanto de los recientes y masivos descubrimientos de yacimientos de diamantes en Sudáfrica. Claro, aquello había sacudido los mercados globales por completo. Eso es, pero en el árido oeste de Estados Unidos era una noción geológicamente extraña. Sin embargo, existía un precedente psicológico muy fuerte. La fiebre del oro, supongo. Exactamente. Años antes, cuando surgieron los primeros rumores de la fiebre del oro en California, la élite financiera también se mostró profundamente escéptica. Y resultaron ser ciertos, creando fortunas de la noche a la mañana. Ese miedo a perderse el próximo gran golpe mantenía la puerta abierta a la credulidad, ¿verdad? Ese FOMO de la época.
Sí, sí. Pues esa duda carcome a Harpending. El hallazgo parece tan exagerado que decide llevar el telegrama a uno de sus contactos en Londres. Y casualmente este contacto es el barón Rothschild, uno de los hombres más ricos y astutos del planeta. Casi nada, el barón Rothschild. Harpending le muestra el mensaje, esperando que el barón se ría y confirme que es una estafa monumental. Pero la respuesta de Rothschild es el detonante de toda la locura. ¿Qué le dice exactamente? Tras leer el telegrama, le advierte muy seriamente: no esté tan seguro. América es un país muy grande y quizá tenga otras sorpresas reservadas. Uf, qué frase. Esa sola frase, viniendo de un Rothschilds, es suficiente para que Harpending cancele todos sus planes y tome el primer barco de vapor de regreso a Estados Unidos para no quedarse fuera del negocio. Es que claro, al llegar a San Francisco, el ambiente que encuentra es de un secretismo electrizante, muy similar a los primeros días de esa fiebre del oro que comentábamos. Se palpaba la tensión en el aire. Totalmente. Descubre que los artífices de este supuesto milagro geológico son dos prospectores de aspecto rudo y curtido. Se llamaban Philip Arnold y John Slack. Los protagonistas de nuestra historia. Esos mismos. Estos dos individuos afirmaban haber tropezado con una mina repleta de gemas preciosas en algún lugar remoto de Wyoming, pero se negaban en rotundo a revelar la ubicación exacta. Lógico, querían proteger su supuesto hallazgo. Claro, como prueba de buena fe, habían accedido a llevar a un respetado experto minero de la ciudad hasta el lugar, pero bajo una condición estricta. Durante el trayecto, lo sometieron a un viaje laberíntico, dándole tantas vueltas en círculos por el terreno salvaje que el experto quedó completamente desorientado. O sea, lo marearon a propósito para que fuera incapaz de trazar un mapa mental de la ruta. Exacto, el engaño geográfico fue perfecto. Y una vez en el misterioso destino, este primer experto observó estupefacto cómo Arnold y Slack desenterraban diamantes en bruto de la propia tierra. ¡Increíble! De vuelta en San Francisco, este experto se apresura a llevar las misteriosas gemas a varios joyeros locales de renombre. Y uno de ellos, tras examinarlas con lupa, calcula que esa pequeña muestra tiene un valor de $1,500,000. Madre mía, estamos hablando de 1872. Es una cifra astronómica que hace perder la cabeza a cualquiera. Totalmente. Harpending y Ralston, viendo los números, deciden que esto es demasiado grande para San Francisco. Tienen que ir a las grandes ligas. A Nueva York. Eso es. Así que organizan un viaje con los dos prospectores, Arnold y Slack, a la ciudad de Nueva York. El objetivo es que el mismísimo Charles Tiffany, el legendario y temido joyero, verifique y tase las piedras personalmente. Y en este preciso momento es donde la dinámica de poder empieza a transformarse en una clase magistral de manipulación psicológica. Aquí es donde aplican la Ley 21 a la perfección. Exactamente. Arnold y Slack, lejos de mostrarse entusiasmados por viajar a Nueva York y codearse con la élite, se muestran reticentes, hoscos y casi asustados. Adoptan el papel a la perfección. Sí, sí. Interpretan a hombres sencillos de clase trabajadora que temen profundamente ser devorados por los tiburones financieros de Wall Street. Cuestionan las intenciones de los magnates diciendo que no confían en hombres de traje. ¡Qué astutos! Y para aplacar esta desconfianza fingida y asegurar que no huyan con el secreto de la mina Ralston, el banquero toma una decisión drástica. Les adelanta dinero, ¿no? Les entrega $100,000 en efectivo al instante, deposita otros $300,000 en una cuenta de garantía y redacta un contrato prometiendo otros $300,000 si la mina resulta ser lo que prometen. O sea que compran su confianza a base de billetes. Literalmente. Y así la extraña comitiva llega a Nueva York. Las fuentes describen una escena que parece sacada de una novela de la Edad Dorada. Se convoca una reunión cumbre en la opulenta mansión de Samuel L. Barlow. Una mansión espectacular, me imagino. Sí, de techos altísimos, muebles de caoba. Y allí se reúne literalmente la élite absoluta del país. Está el general George Brinton McClellan, el famoso comandante de las fuerzas de la Unión en la Guerra Civil. ¿Un héroe nacional? También el influyente general Benjamin Butler, Horace Greeley, el poderoso editor del New York Tribune, además de Harpending, Ralston y, por supuesto, Charles Tiffany, con todos sus instrumentos de precisión. O sea, la mayor concentración de grandes cerebros y fortunas de la nación en una sola habitación. Exacto. Pero claro, la pregunta es, ¿dónde están los dueños de la mina, Arnold y Slack, durante esta crucial negociación financiera que decidirá su futuro? Pues lejos de allí.
Mientras los titanes de la industria debaten el futuro de la economía estadounidense, los dos prospectores se dedican a hacer turismo por las calles de Nueva York. ¿Qué me dices de turismo? Sí, pasean con la boca abierta, maravillados por la altura de los edificios, actuando como dos paletos asombrados por la gran ciudad. Se mantienen totalmente ajenos y aparentemente incapaces de comprender las complejas negociaciones contractuales que se están llevando a cabo en la mansión. La imagen es cómica pero brillante. En la mansión, Tiffany examina las gemas bajo la atenta mirada de los magnates y su veredicto paraliza la sala. Confirma que son auténticas. Declara que las piedras son auténticas y valen una fortuna incalculable. La euforia estalla. En cuestión de horas empiezan a enviar telegramas a Europa, incluyendo de nuevo a Rothschild, invitando a la realeza financiera mundial a invertir en esta nueva maravilla americana. Pero como buenos hombres de negocios, la cautela impera antes de soltar el gran capital. Claro, querían estar seguros. Exigen una última y definitiva prueba. Quieren que el mejor y más riguroso experto minero del país, un hombre llamado Louis Janin, viaje físicamente al lugar con los prospectores para certificar la densidad del yacimiento. Y Louis Janin no era un novato impresionable por lo que cuentan las fuentes. ¿Qué va? Era un escéptico nato, un geólogo brillante decidido a encontrar el fallo y demostrar que todo era un elaborado fraude. Se organiza la expedición y Janin viaja al oeste acompañado de los prospectores Harpending y algunos representantes financieros. Y supongo que vuelven a marearlos por el camino. Por supuesto. De nuevo, Arnold y Slack despliegan su táctica de desorientación llevándolos a través de una serie de cañones áridos y rutas laberínticas. Y cuando llegan, ¿qué hace Janin? Pues cuando finalmente llegan a la supuesta ubicación, Janin no se anda con contemplaciones, exige excavar de inmediato. Y durante 8 días agotadores, bajo un sol implacable, el experto minero cava trincheras, destruye docenas de hormigeros, vuelca rocas enormes y lava toneladas de tierra. 8 días cavando, madre mía, ¿eh? Y en cada lugar que excava encuentra esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes. Alucinante. Al terminar su riguroso análisis, su conclusión es rotunda e inamovible. Comunica a los inversores de Nueva York que están ante el yacimiento más rico jamás descubierto en la historia de la minería. Y da cifras concretas, ¿verdad? Sí, su informe técnico asegura que con la maquinaria industrial adecuada podrían extraer $1 millón en diamantes cada 30 días. ¡Qué locura! Con el sello de aprobación del mayor experto de la nación, los financieros vuelven corriendo a la civilización y constituyen una corporación colosal valorada en $10 millones. Pero aquí es donde la avaricia de estos grandes magnates entra en juego. Exacto. No quieren compartir las enormes ganancias futuras con 2 simples mineros. Quieren el pastel entero para ellos solos. Eso es. Y urden un plan para deshacerse de Arnold y Slack. Primero intentan una táctica de presión sutil, haciéndose los desinteresados y sugiriendo que, pensándolo bien, quizá la mina requiera demasiada inversión inicial. ¿Y cómo reaccionan los prospectores? Pues con un enfado rústico y genuino. Entonces, los financieros cambian a una táctica paternalista y les advierten: mirad, si conserváis acciones de esta corporación, los magnates de Wall Street os van a triturar con ingeniería financiera. Les meten el miedo en el cuerpo. Sí, les dicen: acabaréis sin nada. Lo más inteligente es que aceptéis los $700.000 en efectivo que ya os hemos ofrecido, nos cedáis los derechos totales y os retiréis a vivir tranquilos. Y ellos que estaban interpretando su papel aceptan, claro. Claro, fingiendo comprender por fin su propia inferioridad e ingenuidad ante estos tiburones, agachan la cabeza, firman los documentos, cogen el dinero y entregan los mapas exactos del lugar. Y aquí viene el giro gramático. Semanas después, una vez que la corporación ha gastado fortunas en maquinaria pesada de última generación y ha inaugurado lujosísimas oficinas en Nueva York, los inversores viajan al yacimiento por primera vez solos, con los mapas en la mano. ¿Y se encuentran con el pastel? Al llegar, la ilusión se desvanece de golpe. Tras inspeccionar el terreno con calma, descubren la brutal realidad. No me digas que no había nada. Nada. No hay una veta geológica, no hay diamantes naturales, no hay esmeraldas. Todo el terreno había sido alterado artificialmente. ¡Qué barbaridad! Asbury Harpending, el astuto financiero que había consultado con los Rothschild, había arrastrado a las mentes más brillantes y ricas del mundo a la estafa más humillante y devastadora del siglo. A ver, al repasar los detalles de este nivel de engaño, para quienes nos escuchan, es inevitable pensar en el equivalente contemporáneo, el phishing informático.
Muy buena comparación, sí. Claro, las redes de estafadores actuales envían miles de correos electrónicos fraudulentos que a menudo están redactados de manera extraña o contienen faltas de ortografía evidentes. Y esto no es un descuido, es un filtro intencionado. Claro, quieren filtrar a los listos. Eso es. Si un usuario es lo bastante escéptico para notar la mala redacción, no sirve. Pero si alguien es lo bastante ingenuo para creerse un correo burdo, se convierte en la víctima perfecta para vaciarle la cuenta. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, lanzo un desafío claro a esta comparación, porque Arnold y Slack hicieron exactamente lo contrario. No buscaron a los ingenuos, trajeron a los mayores depredadores del país. Fueron a por los peces gordos. Llevaron a Charles Tiffany, llevaron a Louis Janin a cavar durante 8 días. ¿No era esto una jugada suicida? Al exponer la trampa ante expertos de ese calibre, corrían el riesgo inmenso de que descubrieran el pastel en el minuto 1 y terminaran todos en prisión. Es una duda muy lógica, pero lo fascinante de esto es que la viabilidad de la estafa no residía en la calidad de la mina, sino en la impecable preparación de los materiales, y sobre todo, en el teatro de la estupidez. Explícame eso de los materiales. Los diamantes que encontró Janin no eran falsos en el sentido de ser trozos de cristal. Arnold y Slack habían viajado meses antes a Europa. En Londres y Ámsterdam adquirieron sacos de diamantes auténticos pero de muy baja calidad, descartes industriales. Ah, o sea que eran de verdad. Sí, además de rubíes y zafiros baratos, gastando unos $12,000. Con ese material salaron pacientemente el árido terreno de Wyoming, enterrando las gemas en lugares estratégicos. Incluso dentro de los hormigueros que luego Janin destruiría. Exactamente. Las piedras eran reales, la mina era la ficción. Pero el verdadero escudo protector de la estafa, lo que cegó por completo el juicio crítico de expertos como Tiffany y Janin, fue quiénes eran los estafadores. Claro, fue una cuestión de apariencia pura y dura. El disfraz fue su obra maestra. Arnold y Slack nunca rompieron el personaje. Cuando se codeaban con los millonarios en los salones de Nueva York, vestían trajes y pantalones que de forma deliberada les quedaban un par de tallas pequeños, dándoles un aspecto rústico y torpe. Para dar pena casi. Eso es. Miraban las lámparas de araña y los carruajes con un asombro genuino y paleto, y la élite financiera, desde McClellan hasta Greeley, los miraba por encima del hombro. Se sentían superiores. En sus refinadas mentes procesaban un sesgo implacable. Pensaban que era materialmente imposible que un par de pueblerinos sin educación fueran capaces de diseñar e implementar un fraude a escala internacional para engañar a la cúspide financiera de Nueva York y Londres. O sea que su propia arrogancia intelectual, su necesidad de sentirse como los depredadores alfa de la sala, fue su perdición absoluta. Totalmente. Creyeron que eran demasiado superiores para ser engañados por hombres que parecían tan estúpidos, y esa ceguera voluntaria les impidió cuestionar las anomalías de la mina. Es un golpe maestro a la soberbia humana. Y esto nos adentra profundamente en la filosofía pura, en los engranajes de por qué este tipo de engaño funciona con tanta precisión matemática a nivel humano. Entramos en el terreno de los pensadores. Las fuentes recurren al brillante filósofo del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, quien dedicó gran parte de su obra a diseccionar el concepto de la vanidad intelectual. Schopenhauer es fundamental para entender esto. Schopenhauer sostenía que de todas las características humanas, el ser humano se enorgullece de su capacidad intelectual más que de ninguna otra cosa material o física. Y el análisis que hace es escalofriantemente certero. Argumenta que la brillantez intelectual nunca y bajo ninguna circunstancia puede esperar recibir un trato deferente o amistoso por parte del entorno. Al revés, genera rechazo. De hecho, afirma que pasar desapercibido es el mayor favor que el mundo puede conceder a una mente brillante. Si la superioridad intelectual se hace evidente y aplasta a los demás, en una conversación quienes la presencian se sienten profundamente intimidados, empequeñecidos y sobre todo ofendidos. Y lo más peligroso de esta ofensa silenciosa es que engendre un deseo de venganza, ¿no? Exacto. Los humillados intelectualmente esperarán en la sombra, acumulando resentimiento, buscando el momento oportuno para devolver el golpe y destruir a quien los hizo sentir inferiores. Para ilustrar este peligro, los textos que analizamos hoy emplean una metáfora térmica maravillosa del propio Schopenhauer. Hace la del calor. Él compara el hecho de sentirse superior con el instinto físico y animal de buscar calor.
De la misma manera que en un día gélido una persona se acerca instintivamente a una chimenea o busca caminar bajo los rayos del sol, la mente humana busca incansablemente compañía que le proporcione el calor de sentirse superior. Es una analogía brillante. ¿Verdad que sí? Por pura lógica deductiva, quien logre proyectar una imagen de inferioridad inofensiva o de cierta torpeza se convertirá en una persona sumamente magnética y apreciada, porque irradia ese calor reconfortante para el ego de los demás. Claro, te hace sentir bien contigo mismo. Hay también una cita del poeta persa Sadi extraída de su obra El jardín de las rosas que remata este concepto de forma poética. Dice que los necios tienen 100 veces más aversión a encontrarse con los sabios que los sabios a soportar la compañía de los necios. Esta constante psicológica nos revela el primer mandamiento del engañador. ¿Cuál sería ese mandamiento? La máxima prioridad en cualquier interacción de poder es desarmar los músculos de la sospecha del adversario. Si se logra tranquilizar subliminalmente a quienes nos rodean, convenciéndoles de que poseen una inteligencia abrumadoramente superior o de que uno mismo es simple e incapaz de urdir tramas complejas, la capacidad para manipular las circunstancias se vuelve casi ilimitada. A ver, entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos, fuera de las estafas decimonónicas y la filosofía del siglo XIX? Llevémoslo a la actualidad. Pensemos en el tejido del entorno laboral actual. Es un patrón que se repite a diario. Para quienes nos escuchan, esto les sonará familiar. Seguro que sí. Un joven profesional se incorpora a una nueva y competitiva empresa. Movido por la presión de justificar su contratación, cede a la tentación instintiva de demostrar inmediatamente todo lo que sabe. El clásico error del novato. En su primera semana aporta ideas revolucionarias en las reuniones, señala las ineficiencias de los departamentos y corrige los procesos obsoletos establecidos por los veteranos. ¿Y el resultado? En lugar de aplausos, suele ser un rechazo visceral e instantáneo por parte de superiores y compañeros. Eso confirma milimétricamente la teoría de Schopenhauer. Al brillar con demasiada intensidad y demasiado pronto, ofende la vanidad cristalizada de la jerarquía existente. Les ha pisado el ego a todos. Sin darse cuenta, ha encendido alarmas en egos frágiles que en secreto comenzarán a conspirar para aislarlo o socavar su incipiente carrera. Es una trampa trágica y recurrente en el mundo corporativo. Pero si revisamos cómo las mentes más calculadoras de la historia han empleado este conocimiento de manera ofensiva, encontramos maniobras deslumbrantes. Cuéntame alguna. Los textos documentan un episodio diplomático de 1865 protagonizado por el temible canciller prusiano Otto von Bismarck y su homólogo austriaco, el conde Blome. Palabras mayores, Bismarck. El contexto era muy tenso. Bismarck necesitaba imperiosamente que Austria firmara un tratado estratégico que en la práctica era desastroso para los intereses austriacos y sumamente ventajoso para Prusia. Las negociaciones formales parecían destinadas al estancamiento. Y Bismarck, que era un maestro de la inteligencia emocional antes de que existiera el término, sabe que el conde Blome tiene un talón de Aquiles. Se orgullece enormemente de ser un psicólogo infalible. Exacto. Blome estaba convencido de que podía leer el alma y el carácter de cualquier hombre, simplemente observando cómo jugaba al 15, un popular juego de cartas de la época, que requería mucho cálculo y frialdad. Así que Bismarck prepara el escenario. Con esa información, la noche previa a la jornada crítica donde se debía firmar el tratado, Bismarck invita de forma casual a Blome a jugar unas partidas de 15 en sus aposentos. Y es ahí donde el canciller de hierro ejecuta una actuación digna de un Oscar. ¿Qué hace? Se hace el tonto. Lejos de su habitual contención prusiana, Bismarck juega de manera absurdamente temeraria. Muestra una energía nerviosa y errática, farfulla anécdotas sin sentido. Parece totalmente incapaz de mantener la concentración en las cartas. Toma decisiones impulsivas y deliberadamente pierde miles de táleros de plata, dejando que Blome gane mano tras mano. O sea, todo estaba diseñado para construir la imagen de un hombre desesperado, imprudente y carente de pensamiento estratégico. Construyó un holograma de pura estupidez. Y la trampa se cierra a la mañana siguiente, me imagino. Por supuesto. Cuando ambos se sientan en el solemne despacho para revisar el complejo tratado, Blome rebosa una confianza ciega. En su mente, tras el análisis de la noche anterior, ha concluido que Bismarck es un insensato impulsivo.
Piensa que es un tonto agresivo e incapaz de calcular fríamente o de redactar trampas legales a largo plazo. Exactamente. Cegado por esa convicción de superioridad del conde austriaco, apenas echa un vistazo superficial a las cláusulas, ignora la letal letra pequeña y estampa su firma en el documento. Y Bismarck se quita la careta. La historia cuenta que justo en el instante en que la tinta se secaba, Bismarck abandonó su disfraz, miró fijamente a Blome y le gritó en la cara su absoluto asombro por haber encontrado a un diplomático austriaco lo suficientemente ingenuo para firmar un acuerdo que condenaba a su propio país. Un jaque mate diplomático logrado asumiendo el papel del bufón de la corte. Es fascinante. La literatura estratégica asiática conceptualiza esta táctica de manera formidable a través de un antiguo proverbio chino. Ah, sí, disfrazarse de cerdo para matar al tigre. Ese mismo. La metáfora describe a un cazador hábil que se viste con la piel y el hocico de un cerdo y se arrastra por el bosque emitiendo gruñidos torpes. Y el tigre, claro, cae en la trampa. El arrogante tigre, al escuchar lo que cree que es una presa fácil y estúpida, baja todas sus defensas, camina perezosamente hacia su supuesta cena y justo cuando está a escasos centímetros totalmente confiado, el cazador esconde el disfraz y clava la lanza. En la naturaleza americana ocurre algo similar con la zarigüeya, que paraliza su respiración, se hace la muerta y asume la postura de una criatura repulsiva y sin inteligencia, logrando así que depredadores letales pasen de largo ignorándola. Incluso Baltasar Gracián, el agudo pensador español del siglo XVII, recomendaba esta filosofía. Sí, afirmaba que la mejor forma de ser bien recibido por todos y evadir la envidia es vestirse figuradamente con la piel del animal más tonto del bosque. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante y también donde surge una resistencia natural a esta filosofía por parte de nuestra audiencia, seguramente. A ver qué pega le pones. La teoría maquiavélica de la máscara es fascinante, pero al trasladarla al crudo mundo real, surge un peligro colosal. Si alguien pasa la vida entera disfrazado de cerdo o haciéndose el muerto como la zarigüeya asustada en el pasillo de la oficina, corre el inmenso riesgo de que la organización lo descarte de forma permanente para cualquier posición de liderazgo. Claro, se le queda la etiqueta de tonto. Eso es. Si una persona proyecta incompetencia crónica, la tratarán como incompetente y nunca ascenderá. Así que, ¿cuál es la frontera? ¿En qué punto exacto hay que quitarse el hocico de cerdo para no quedar atrapado en el lodo profesional? Esto plantea una pregunta crucial sobre la calibración de la máscara. Las fuentes no predican una estupidez perpetua e indiscriminada, sino que establecen una distinción vital sobre los tiempos y el estatus. ¿O sea que hay momentos para todo? La advertencia es clara. En los primeros peldaños de cualquier carrera, cuando se está en la base de la pirámide, es letal parecer estúpido. Es el periodo de gracia donde resulta obligatorio demostrar a los superiores, de forma medida, que se posee la competencia y la brillantez necesarias para ser una herramienta útil. O sea, al principio hay que destacar frente a los pares, sí o sí. Hay que tener madera de líder inicial. Sin embargo, la dinámica cambia radicalmente a medida que se asciende. Cuando se alcanza la proximidad al poder real, cuando los superiores directos son los reyes, presidentes o los directores generales de una empresa, es cuando la brillantez empieza a ser vista como una amenaza mortal. Claro, porque compites, por supuesto. Figuras históricas de enorme calado como el emperador romano Claudio o el futuro Luis XIII de Francia lograron sobrevivir a cortes plagadas de asesinatos y conjuras letales durante su juventud precisamente porque amortiguaron su agudeza mental. Ah, se hicieron pasar por mediocres para sobrevivir. Exacto. Sus poderosos superiores, que aniquilaban a cualquier rival prometedor, los consideraron idiotas inofensivos. Si Claudio hubiera presumido de su intelecto estratégico a los 20 años, la Guardia Pretoriana lo habría asesinado mucho antes de llegar al trono. Es un equilibrio de supervivencia puro y duro. Hay que poseer la lucidez suficiente para abrir la puerta de entrada, pero una vez en el Salón de los Reyes, es vital esconder las cartas para no provocar la paranoia del monarca de turno. Totalmente. Pero esta misma duda sobre los límites de hacerse el tonto nos proporciona la transición perfecta hacia lo que los analistas del poder denominan la reversión de la ley. Ojo que esto es muy importante. Porque el engaño es un espectro y existen contextos hiperespecíficos donde aparentar debilidad intelectual no solo es inútil, sino absolutamente letal. Hay momentos donde la estrategia exige ejecutar exactamente la maniobra opuesta. Efectivamente.
cuando es imperativo encubrir un engaño en un terreno inestable o proteger una posición precaria ante un escrutinio intenso, retroceder o dudar es el fin. Las fuentes ilustran esta reversión maestra con la figura de Joseph Duveen, el legendario e intimidante marchante de arte europeo que dominó Nueva York a principios del siglo XX. ¿Qué le pasó a Duveen? Pues en una ocasión Duveen había vendido una pintura atribuida al maestro renacentista Alberto Durero a un acaudalado magnate estadounidense cobrando una suma verdaderamente astronómica. Un tiempo después, Duveen asiste a una deslumbrante velada en la opulenta mansión de este mismo cliente. Una de esas fiestas de la alta sociedad neoyorquina donde las apariencias lo son todo. Exactamente. Y en medio del evento se encuentra un joven crítico de arte francés invitado de honor que derrocha seguridad en sí mismo y parece poseer un conocimiento enciclopédico sobre pintura europea. El típico sábelo-todo. Sí, la hija del magnate anfitrión, ansiosa por impresionar al ilustre invitado, lo guía hasta la joya de la corona de la familia, la pintura de Durero recién adquirida. El joven francés se detiene, examina el lienzo con un escrutinio teatral y con la mayor arrogancia del mundo declara en voz alta ante el horror de los presentes que la obra es una vulgar falsificación. Es fácil imaginar el pánico helado que recorre la espina dorsal del magnate anfitrión. Una fortuna invertida para ser humillado en su propio salón. Imagínate la escena. Inmediatamente, la tensión busca un culpable y todos los ojos apuntan a Duveen, exigiendo una explicación inmediata frente al implacable crítico. Si Duveen hubiera reaccionado adoptando el papel humilde de los mineros de diamantes, intentando hacerse el despistado o debatiendo detalles técnicos, su credibilidad se habría hecho pedazos. Habría cedido el terreno de la autoridad por completo. Pero su respuesta es sublime. ¿Qué hizo? Ante la acusación, Duveen ni se inmuta. Simplemente suelta una carcajada sonora, profunda y cargada de una condescendencia abrumadora. Se gira lentamente hacia el joven crítico y con una voz que domina la sala le dice: «¿Se da cuenta, joven, de que al menos otros 20 expertos en arte de aquí y de Europa se han dejado engañar exactamente igual que usted, afirmando que el cuadro no es auténtico? Es una lástima que ahora usted haya cometido ese mismo error de principiantes». Es de una brillantez absoluta. Le da la vuelta por completo a la tortilla en un milisegundo. En lugar de adoptar una postura defensiva sobre la procedencia técnica del lienzo, ataca directamente la pericia del crítico francés. Carga las tintas contra él. Design eleva ese propio estatus a una estratosfera casi divina, donde su palabra es la ley y los demás son meros mortales confundidos. Esa proyección de autoridad irreprochable genera tal nivel de intimidación intelectual que el crítico francés, abrumado por el aplomo de Duveen, se acobarda y termina pidiendo disculpas por haber dudado de la obra. Es que, si conectamos esto con el panorama general de la estrategia de la reversión, emerge una lección clarísima. En cuestiones ligadas al intelecto y la pericia, la percepción de la realidad altera la propia realidad. La apariencia lo es todo. Duveen operaba en el mercado del arte clásico, un sector plagado de subjetividad, valoraciones abstractas e innumerables falsificaciones. Para mantener el monopolio en un entorno tan volátil, y esto es perfectamente aplicable a las altas esferas de la consultoría moderna o a la tecnología actual de vanguardia, es imprescindible proyectar una autoridad de granito. Una fachada inquebrantable. Al adoptar el rol del erudito intimidante y rechazar cualquier debate, se obliga a la audiencia a asumir por puro miedo a parecer ignorantes que el experto domina secretos insondables que ellos jamás comprenderán. Es jugar a ser el dios infalible cuando el pánico amenaza la posición. Resumiendo el extenso terreno que hemos cubierto hoy, este análisis destila lecciones formidables sobre el manejo del intelecto. Para quienes nos escuchan y aplican esto a sus propias interacciones, la inteligencia, según la implacable óptica de estas leyes del poder, no es una medalla de oro diseñada para brillar ininterrumpidamente en el escaparate del ego. No, no es un trofeo. Es, por el contrario, un mecanismo táctico adaptable. Como hemos comprobado con la historia, habrá circunstancias en las que la jugada maestra consista en morderse la lengua, ponerse la piel de la zarigüeya inofensiva o vestir el traje raído del prospector ignorante, permitiendo que la arrogancia de los tigres los ciegue hasta hacerlos caer en la trampa. Dejar que disfruten de su supuesta superioridad. Exacto. Y por el contrario, habrá situaciones límite que exigirán colocarse la máscara del erudito inalcanzable, al más puro estilo de Joseph Duveen,
utilizando el peso aplastante de la autoridad para silenciar cualquier duda en la sala. El secreto reside en la adaptación constante del disfraz intelectual. Toda esta exploración profunda sobre la simulación del intelecto y el camuflaje táctico nos conduce hacia una conclusión perturbadora, un pensamiento final que merece una reflexión minuciosa para quienes nos han acompañado en esta inmersión en las fuentes de hoy. A ver, cuéntanos. La sociedad está condicionada a reverenciar a quienes hacen ruido. Pero si el verdadero poder, como evidencian siglos de estrategia, radica en la invisibilidad de las intenciones, en la capacidad de desarmar sospechas y en el arte supremo de disfrazarse de cerdo en lugar de rugir ferozmente como un león, resulta obligatorio cuestionar la arquitectura de nuestra realidad. A ver por dónde vas. Habría que preguntarse seriamente si los grandes líderes visionarios o los genios intocables de nuestra era son de hecho esos individuos carismáticos que acaparan las portadas de las revistas económicas y dominan los titulares de la prensa diaria con su aparente brillantez. O si es todo fachada. O si por el contrario las mentes más formidables, los arquitectos supremos que verdaderamente mueven los hilos del mundo, son precisamente esas personas aparentemente mediocres, esos burócratas grises, inofensivos y silenciosos en los que la sociedad jamás se dignaría a fijar su atención. Si la invisibilidad y la falsa torpeza son las herramientas del poder definitivo, es muy probable que toda nuestra visión sobre quién gobierna realmente el mundo esté completamente invertida.